Queremos, antes de comenzar, agradecer al personal que trabaja en este centro y que nos facilita de un modo tan agradable el desarrollo de la actividad. Y a Yayo por venir a Burgos al curso de formación de voluntariado de Internet que llevamos organizando este año y por haber aceptado la propuesta de llegar un día antes. Se suele decir de mucha gente, muchas personas, que es una mujer muy ocupada y creemos que es una mujer muy ocupada, entonces sí te lo agradecemos especialmente. El trabajo en red, muchas organizaciones nos lo planteamos como tarea cotidiana y complementaria. Desde el convencimiento de la importancia de este trabajo en red, esta charla coloquio la hemos organizado Ecologistas en Acción, Eirene Cultura de Paz e Interred. Dos breves pinceladas de las entidades porque somos ya bastante conocidas. Ecologistas en Acción es una confederación de 300 grupos ecologistas. Eirene Cultura de Paz trabaja para conseguir una sociedad más justa, en paz, igualitaria y solidaria. E Interred somos una organización de desarrollo especializada en educación y equidad de género. Ya encontráis más información en nuestras páginas web, nos podéis preguntar a las personas de las distintas entidades. Y lo importante en este caso es que podamos disfrutar y escuchar a Yayo. Y le paso la palabra a Elvira, la compañera de Ecologistas, que continúa con la presentación. Gracias. Bueno, yo querría dar las gracias en nombre de Ecologistas en Acción y creo que en nombre de Irene también a Interred por haber previsto esta charla, por haber invitado a Yayo para un curso, pero haber tenido la iniciativa de organizar una charla abierta al público para que más gente, más personas podamos escuchar a Yayo. Yayo estuvo hace poco en Burgos, es compañera de Ecologistas en Acción, fue nuestra coordinadora estatal, bueno, ella ahora es directora de FUEM, de una fundación. De formación ella es ingeniera técnica agrícola, educadora social y antropóloga, pero creo que además de la formación académica, su conocimiento se basa también en la experiencia, no solo en lo que ha leído o la gente que ha escuchado, sino en que es muy activa participando en muchas iniciativas, algunas conocidas, otras no tanto, y que pues tras todos estos años de dedicarse a participar en la movilización social, ella ha ido pues, aglutinando un conocimiento que ahora pues, le permite transmitir todas las cosas que transmite, por ejemplo, en el libro que va a presentar hoy. Y además, no solo tiene, digamos, un conocimiento más formal, de contenidos, de académico, sino que también, y la otra vez que vino también lo dije, y creo que es bastante importante destacarlo, que ella también, su participación en los diferentes grupos sociales o movimientos sociales en los que está implicada, toma también gran parte en las formas de funcionar, en resolver conflictos, en mejorar la coordinación. Y eso se nota, porque para hablar de cuidados no solo hay que saberse la teoría, sino que hay que saberse también la práctica. Hoy ha venido a presentar un libro en el que ha participado, bueno, que ha escrito con otras dos personas, con Fernando Prats y con Alicia Torrego. El libro es La Gran Encrucijada, que ha publicado FUEM, la fundación para la que ella trabaja, y CONAMA. Y este libro lo que pretende es ponernos en la situación que es innegable de crisis ambiental, pero también de profundas desigualdades sociales, y ante esto que tenemos delante y que es de extrema urgencia, plantear estrategias y alternativas para que el futuro no lo decidan quienes están más interesados en los beneficios económicos que en resolver la crisis ambiental o en remitir las desigualdades sociales. Yayo plantea, y mucha gente planteamos, pero bueno, me remito a unas palabras de ella, que lo que tenemos por delante es una enorme tarea, pero eso no significa que no podamos hacerla frente. Y yo creo que esta parte de análisis riguroso o de interpretación nada caprichosa de la realidad, combinada con ese optimismo o con el realismo de verdad, está todavía en nuestras manos el hacer algo,
es lo que hace tan interesante, o por lo menos para mí hace tan interesante lo que Yayo nos cuenta. Y con esto le doy la palabra a ella. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que querría es agradecer muchísimo la invitación, ¿no? Agradecer a Irene Cultura de Paz, la organización, agradecer a Interred, que es una organización con la que ya llevo trabajando un montón de tiempo, he participado en un montón de talleres, he tenido la suerte de ser invitada un montón de veces y siempre ha sido una organización en la que me he encontrado un montón de personas reflexivas, comprometidas, muy acogedoras, con las que me ha sido muy fácil entrar. Entonces os quería dar las gracias. Para mí es un gusto estar hoy en la charla y desde luego participar mañana en el taller todo el día con vosotros y vosotras, ¿no? Y luego dar las gracias también muy especialmente y de una forma muy sentida a mis compas de Ecologistas en Acción, mis amigos y amigas, mis compañeras. Siempre es un gusto poder encontrarme con ellas, ¿no? Y especialmente a Elvira, que no solamente es amiga, sino que además fue la persona que tomó detrás de mí la responsabilidad de coordinar Ecologistas, fue la persona que me sucedió en los ritos de coordinación que tenemos y vamos, estoy orgullosa de haber tenido una sucesora como Elvira, ¿no? Para mí es un orgullo. Bueno, pues en este ratito que vamos a compartir, que va a ser un ratito breve para poder contaros, bueno, pues el título que se planteaba, por un lado estaba la presentación de la gran encrucijada, pero el título hacía referencia como a tres conceptos, ¿no? La cuestión de la sostenibilidad, la cuestión de los cuidados y la cuestión de decrecimiento. Entonces me voy a parar primero, inicialmente, en plantear conceptualmente por qué desde nuestro punto de vista es tan crucial, es tan importante poner el foco en esos conceptos y en otros que van añadidos con ellos, para después hablar un poco del propósito del libro, de dónde sale, qué cuenta y por qué a nosotros y a nosotras nos ha parecido importante hacerlo, ¿no? Bueno, pues si planteamos por qué necesitamos poner en el centro en este momento más que nunca los conceptos de sostenibilidad y de cuidados, empezamos planteándonos qué somos como seres humanos, de qué depende la vida humana, por qué cualquiera de las personas que estamos hoy aquí estamos sentadas, respirando, estamos vivas, ¿no? Y hay dos importantísimas dependencias que tenemos los seres humanos para existir materialmente, para existir físicamente. La primera es la ecodependencia. Yo creo que es una obviedad decir que los seres humanos dependemos de la naturaleza y somos naturaleza. Somos seres que nos alimentamos, que bebemos, que utilizamos todo lo que tenemos alrededor, nos iluminamos, nos sentamos en sillas, nos vestimos con ropa y todo esto, absolutamente todo, procede de la naturaleza. Procede de minerales que tiene la corteza terrestre o de energía fósil que hay en la corteza terrestre y que existe en una cantidad limitada. Y por tanto, al existir en una cantidad limitada, se puede usar simplemente hasta que se agota. Pero además dependemos de otros recursos, de otros bienes que solemos llamar renovables, que sí que la naturaleza es capaz de regenerar, pero que también tienen límites. El agua, el oxígeno que respiramos, la fertilidad de un suelo, lo que regula el clima, lo que permite que existan pues la agricultura, la fotosíntesis, la polinización, son elementos, son bienes, son procesos que la naturaleza es capaz de regenerar, pero lo regenera a una determinada velocidad, que es la velocidad de los tiempos de la evolución, no es la velocidad de los tiempos del capitalismo global. Por tanto, aquello que sí que tiene límites, aquello que sí que puede ser regenerado, también tiene límites en función de su velocidad. Podemos sacar agua del cauce de un río, pero si extraemos agua a más velocidad de la regeneración del cauce de ese río, llegará un momento que lo sequemos por muy renovable que sea el agua. Por tanto, tenemos un segundo elemento de limitación. Insisto en que, por tanto, somos seres profundamente ecodependientes, que todo, absolutamente todo lo que obtenemos de la naturaleza es lo que nos mantiene vivos y además eso que nos mantiene vivos, esa naturaleza física, tiene límites. Aquí nos encontramos con una primerísima contradicción y es que hemos generado un modelo económico, un modelo para sostener las necesidades de las personas
que sin embargo necesita crecer de forma ilimitada por elementos que luego comentaremos, ¿no? Por tanto, hay un primerísimo elemento de tensión. Pero decíamos que hay dos bases materiales que sostienen la vida humana. La segunda viene dada por un hecho tan insoslayable como decir que somos naturaleza y respiramos y nos alimentamos de la misma. Y es que los seres humanos vivimos encarnados, vivimos en cuerpos que nacen, que crecen, que envejecen, que mueren. Vivimos en cuerpos vulnerables y finitos, que no pueden sobrevivir si no hay alguien que cuida de ellos. Eso sucede a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. La vida de una criatura, la vida de una persona con diversidad funcional o una discapacidad muy fuerte, o la vida de una persona enferma, o la vida de todos y todas cuando somos personas mayores, es absolutamente inviable, imposible, si no hay otras personas alrededor que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables. Todas las personas somos dependientes, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Y puesto que todas las personas necesitamos esos cuidados en algunos momentos de la vida, como especie somos una especie fundamentalmente interdependiente. La vida humana en solitario es absolutamente imposible para todas las personas. Si unimos la ecodependencia con la cuestión de la vulnerabilidad de la vida humana y la cuestión de la interdependencia, lo que podemos concluir es que la vida de cada persona suelta, la vida de cada individuo, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que vivamos en sociedades, en grupos, en comunidades, en colectivos que sean capaces de atender esas relaciones de interdependencia y que además en el tiempo se ajusten a esos límites físicos del planeta. Si no, como especie, nos vemos abocados a tener dificultades para nuestra propia supervivencia, ¿no? Luego retomaremos porque esto es uno de los núcleos centrales de la gran encrucijada. Bueno, digamos que nuestros modelos económicos, los que hemos generado, los que son hegemónicos, no son universales porque en muchos lugares del planeta no se vive con esa lógica económica, pero los que son hegemónicos y se han extendido en el mundo muchas veces con unas lógicas muy violentas formalmente en procesos de colonización, invasión o guerras, o violentas informalmente en procesos como por ejemplo los que imponen los tratados de libre comercio que se están aprobando en este momento, como son el TTIP y el CETA, han conseguido hacer hegemónica, digamos, una forma de organización social que se desarrolla en guerra contra las bases materiales que sostienen la vida. Es decir, es un modelo económico que se organiza y crece justamente devorando, crece como un tumor, destruyendo precisamente las bases materiales que permiten sostener la vida. Este modelo económico lo que ha hecho ha sido realizar una serie de transformaciones, una serie de cambios o componer una serie de mitos que son en los que se basan, que permiten o que son los que hacen que mayoritariamente no nos demos cuenta de esta destrucción o incluso la estemos celebrando. Voy a comentar muy someramente algunos de ellos, ¿no? En primer lugar, dentro de nuestro modelo económico solamente le concedemos valor económico a aquello que se le puede poner precio. Es decir, dentro de nuestro modelo económico hegemónico, dentro de las bases de su teoría, de la teoría que lo sostienen y que se estudian en la mayor parte de las facultades de ciencias económicas y las escuelas de negocio, se dice que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Eso es un cambio cultural que se produce hace un par de siglos apenas, que se intensifica de una forma tremenda en las últimas décadas y que supone la práctica desaparición del campo de estudio económico de todas las relaciones de codependencia y de interdependencia a las que nos referíamos antes. Porque ¿cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Todos esos elementos
que son fundamentales para la existencia de la vida, no tienen precio, aunque el propio modelo económico se lo intente poner, y ahora pondremos algún ejemplo. Pero lo que sucede es que cuando nombramos como económico solamente lo que tiene valor monetario, desaparece de un plumazo del campo de estudio económico todas esas cuestiones que son fundamentales para que podamos existir como seres humanos, pero que no se pueden plasmar en el campo de los valores económicos. Incluso, insisto, cuando se le intenta poner precio. Por ejemplo, se le ha puesto precio a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se ha generado un enorme negocio alrededor de lo que se llama el comercio de emisiones. Y ese enorme negocio saltó y se propuso como un medio de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, pensando que si había que pagar por emitir, inmediatamente se reducirían esas emisiones. Pues bien, lo que ha sucedido desde que se saca todo el mercado de emisiones al mundo económico, lo que ha venido sucediendo es que las emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo sin solución de continuidad y, sin embargo, las mismas empresas que extraen petróleo y se lucran con su explotación son las mismas que se han venido beneficiando del comercio de gases de efecto invernadero, ¿no? Podríamos ponerle precio a la capa de ozono, incluso decir que vale una cantidad enorme de dinero y conseguir que hubiera un sistema de multas que a un ejercicio de política ficción pensáramos que las empresas van a pagar y que reponen el valor de la capa de ozono. El problema que tenemos es que una vez que la capa de ozono se deteriora, con ese dinero recopilado de las multas no lo podemos reparar. Y como seres humanos lo que necesitamos es que la capa de ozono no filtre los rayos nocivos del sol, no que genere valor en bolsa. Muchas de las cosas que se deterioran irreversiblemente en la naturaleza, muchos de los procesos sociales o de las relaciones sociales que se deterioran, por mucho que les asignemos valor en el mercado, no resuelven el problema de amparar o de cubrir las necesidades de las personas. Nosotros necesitamos que esos procesos naturales, que esos ciclos dinámicos sigan sosteniendo la vida y nos importa menos que el deterioro de esos ciclos dinámicos genere nuevos negocios ambientales, ¿no? Eso, la perversión de ese modelo que reduce el concepto de valor al concepto de precio, lo vemos muy bien plasmado, por ejemplo, en un indicador como el Producto Interior Bruto, que es el indicador que suelen utilizar casi todos los sistemas económicos para medir la salud de una economía. Dentro del Producto Interior Bruto se contabilizan todos aquellos procesos económicos que generan un incremento de valor estrictamente monetario. ¿Qué problema tiene que llamemos Producto Interior Bruto y lo consideremos como indicador de riqueza y de bienestar a un indicador que solamente cuenta valores monetarios? Pues lo que estábamos señalando antes, que ese Producto Interior Bruto no suma como aportación, ni como riqueza, ni como trabajo, ni como beneficio económico, un montón de elementos que son esenciales para la vida. Dentro del Producto Interior Bruto, por ejemplo, no suma como trabajo ni como aportación económica la cantidad ingente de horas de trabajo que hacen tantas mujeres que están 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año, proveyendo de bienes y servicios dentro de los hogares y sosteniendo las necesidades cotidianas de la vida. Eso no suma como riqueza. De hecho, por ejemplo, en la encuesta de población activa, las amas de casa que están disponibles todo su tiempo para satisfacer necesidades son contabilizadas como población inactiva. Y activas, vamos, están honradas, ¿no? Nos encontramos, por tanto, con que eso no cuenta. Pero el problema no es que no cuenten cosas fundamentales en el Producto Interior Bruto, sino que llega a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Ese es el gran problema. Un río contaminado genera más beneficio económico que un río limpio, porque en el río limpio no hay que gastar nada. Para mantener ese río contaminado y depurarlo, lo que hay que hacer es pagar
trabajos que sí son contabilizados como riqueza, porque solamente miramos aquello que se mide con la vara de medir del dinero, sí son contabilizados como riqueza. Por ejemplo, la salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, puede no contabilizar como riqueza, pero sin embargo la enfermedad sí, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que esté enferma. Lo que cuenta como riqueza es que se compren medicamentos, que la gente se sienta enferma objetiva o subjetivamente y compre esos medicamentos. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico simplemente, que es un concepto muy simplificado de paz, no cuenta en el Producto Interior Bruto, pero la guerra hace crecer la economía enormemente, o el terrorismo, o la violencia. Por ejemplo, cuando ha habido grandes desastres naturales, se han producido crecimientos en los productos interiores brutos de algunos países, sobre todo los países que sacan tajada de muchos procesos de reconstrucción después de grandes desastres naturales o después de grandes guerras, ¿no? Esta forma de contabilizar la riqueza no es una ley natural y se puede cambiar. Es una convención que ha adoptado un determinado paradigma teórico-económico que se llama economía neoclásica y que es el sostén teórico del modelo económico hegemónico que tenemos en este momento, el modelo capitalista, ¿no? Eso se puede y se debe cambiar. Sería completamente diferente, imaginaos, por ejemplo, lo hacen en algunas culturas asiáticas, el médico de una comunidad cobra cuotas periódicas y deja de cobrar cuando la familia está enferma, porque se supone que es en ese momento cuando no ha hecho bien su trabajo. Es completamente distinto remunerar y premiar la salud que remunerar y premiar la enfermedad, ¿no? Lo planteo porque esto que parece tan universal y que parece que no se puede cambiar, no es ni muchísimo menos así, ni lo es porque no se pueda, porque es una convención social y por tanto es cambiable, ni lo es tampoco porque no haya otras culturas o otros lugares en el mundo donde se pueda hacer de otra manera. Lo que pasa que son culturas minoritarias y muchas veces aplastadas y arrasadas con este proceso, digamos, de economía globalizada. Bueno, esta forma de medir la riqueza ha alterado un concepto fundamental que debemos remover. Es una cuestión central, a mí me parece, vamos, para las personas que estamos organizadas en donde sea y que desde los lugares donde nos organizamos con otras personas intentamos transformar la realidad, ¿no? Este concepto es, por ejemplo, el de producción. Cuando se acuñó dentro de la economía el concepto de producción, se llamaba producir a la obtención de los bienes y servicios que servían para satisfacer necesidades humanas. Es decir, el concepto de producción estaba directamente ligado a obtener aquello que servía para satisfacer las necesidades de las personas. Cuando se reduce el concepto de valor al concepto de precio y cuando solamente miramos en términos económicos aquello que genera crecimiento en lo monetario, el concepto de producción también se transmuta de una forma impresionante. ¿Y a qué le llamamos hoy producir? Pues llamamos producir a toda aquella actividad que se hace dentro del ámbito económico, el que solamente mira lo monetario y que además hace crecer esos valores monetarios. Ya no llamamos producir a obtener bienes y servicios que satisfacen necesidades, sino el que la producción se vincula con el crecimiento económico independientemente de que lo que se produzca satisfaga o no necesidades humanas. Por ejemplo, en nuestro modelo económico se le llama producir a fabricar bombas de racimo. Es una producción que genera un enorme crecimiento económico. Igual que se le llama producir a producir alimentos. Desde luego, ambas producciones, desde el punto de vista de las necesidades humanas, son bien distintas. La primera producción, la de armamento, lo que hace es directamente, cuando se usa, limitar, destruir y arrasar la propia existencia de los seres humanos. La otra, sin embargo, es una producción básica para sostener la vida. Es decir, con esa reducción del valor a lo monetario, el concepto de producción cambia y
Y esa forma de medirla y esa forma de considerar lo que se produce, como dice Jorge Reichmann, no nos permite discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Como solamente miramos la dimensión monetaria, deseamos que esa crezca al máximo posible, aunque con su crecimiento puedan estar quedando arrasados bienes naturales que necesitamos para sostener la vida y que son limitados, o queden arrasados procesos sociales como por ejemplo los de los cuidados, que son imprescindibles también para sostener la vida, ¿no? Ese concepto de producción de alguna manera tiene que ser completamente reformulado. Necesitamos volver a anclar la producción con los límites de la tierra y necesitamos volver a anclar la producción con la satisfacción de las necesidades de todas las personas. Es decir, también, obviamente, con la equidad y con la justicia, ¿no? Ahí nos encontramos con un problema, y es que la economía actual ha sacralizado de tal manera el crecimiento económico que parece que solo cuando crece la economía es posible generar bienestar para todas las personas, ¿no? Yo no sé si os acordáis cuando en el periodo del crecimiento económico y del boom inmobiliario y de las infraestructuras que explotó con la burbuja inmobiliaria en el año 2007, se hicieron muchísimas infraestructuras en este país. Carreteras por las que hoy no pasan coches, aeropuertos en los que no aterrizan aviones, puertos sin barcos, un montón de autopistas que se hicieron sin que se justificara que pasaba por ellas un número de coches suficiente como para construirlas, ¿no? En las exposiciones de motivos de todos aquellos proyectos, cuando la administración explicaba por qué había que hacer aquellos proyectos, en todos ellos la excusa era el favorecimiento del crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. En todos ellos. Hoy somos un país récord en infraestructuras per cápita y récord en paro. Es decir, el tema no estaba tan claro que generara toda esa enorme cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos. Vamos, no es que esté claro, es que se ha demostrado falso. Pero, sin embargo, el modo de justificar cualquier nuevo proyecto que se vaya a hacer, cualquier nueva intervención que apueste por modelos económicos que ya han sido fallidos, llevan detrás la generación de empleo y el crecimiento económico detrás, ¿no? Son como importantísimas metáforas que han calado en el imaginario de las personas y que no nos permiten ver que muchos de esos esfuerzos que se están haciendo, muchas de esas líneas del crecimiento económico, están generando una situación que es la que muchos denominamos de crisis civilizatoria, que entraré después cuando hable ahora del libro, ¿no? Pero hemos hablado de sostenibilidad, de cómo se sostiene la vida humana a partir de las relaciones de codependencia e interdependencia, hemos hablado de la importancia del cuidado y quiero mencionar el elemento del decrecimiento, ¿no? ¿Por qué hablamos de decrecimiento y a qué nos referimos cuando hablamos de decrecimiento? No hablamos, obviamente, del decrecimiento del Producto Interior Bruto o del decrecimiento económico. Estamos hablando de la necesidad de que la esfera material de la economía decrezca. Tenemos un techo ecológico que supuestamente no debiéramos superar si no podemos poner en riesgo la vida humana. Entraremos en esto ahora. Pero hay un suelo mínimo de necesidades que, de no cubrirse, no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un espacio que es el espacio en el que es posible construir vida segura para las personas. Entre ese suelo mínimo de necesidades para todas y ese techo ecológico. Lo que sucede en este momento es que el techo ecológico, como ahora comentaremos, está completamente pulverizado. Los límites del planeta están completamente sobrepasados. Estamos en situación de translimitación y de destrucción de esos ciclos naturales que nos sostienen. Y además, ese sobrepasamiento de los ciclos viene porque en algunos sectores del mundo, en algunos lugares de privilegio, se vive, en este caso sí, muy por encima de las posibilidades de los propios territorios. Es decir, se vive manteniendo unos estilos de vida que superan con mucho lo que proporcionan los propios territorios en los que viven estas personas. Esto hace que los límites se estrechen, ese techo ecológico se estreche,
Y cuando hay personas que no tienen esos mínimos vitales, sino que sobreconsumen mucho más de lo que les corresponde, estoy hablando todo el rato en términos materiales, energía, minerales, tierra, agua. Lo que sucede es que hay muchas personas que directamente se quedan sin espacio vital, se quedan sin posibilidades de sostener la vida. Por eso necesitamos apostar por un modelo justo que atienda el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Los seres humanos, queramos o no queramos, vamos a tener que vivir globalmente con menos energía, con menos materiales, con menos recursos de la naturaleza. Es un dato, no es una opción que nos guste a las personas ecologistas. Simplemente viene porque los límites están sobrepasados. Y si vamos a tener que decrecer materialmente, solo hay dos formas de hacerlo. Una forma es una forma justa, equitativa y que apueste por una redistribución de la riqueza. Y cuando digo de la riqueza no digo solo de la renta, hablo de los tiempos de trabajo, por ejemplo, para el cuidado, hablo de la redistribución del espacio vital, de esa huella ecológica que necesitamos tener para sostener las necesidades humanas, ¿no? La otra vía, la que no es una vía justa, es una vía que voy a denominar provocadoramente y luego trataré de justificarlo, es una vía fascista. Porque directamente lo que sucede es que hay personas que viven con una cantidad de tierra, de recursos, que lo que hacen es impedir directamente la vida de otras. Hay un caso que tenemos ahora mismo encima de la mesa que se plantea con una nitidez enorme. Es el caso, por ejemplo, de las personas mal llamadas refugiadas que vienen de Siria. En Siria hay una guerra que tiene un origen y unas ramificaciones complejísimas de carácter étnico, de carácter religioso, de carácter político, pero que en sus raíces tienen todos los elementos de las luchas por los recursos naturales. Luchas por los recursos energéticos, por un lado, y por otro lado, un deterioro de todas las zonas rurales que han venido dados por un proceso de sequía extrema agravada por la dinámica del calentamiento global. Muchas personas de zonas rurales sirias, en estos procesos de sequía, porque han puesto en marcha un montón de cultivos intensivos, que era la modernización agrícola, han tenido que emigrar a ciudades como Alepo y Damasco, donde ya estaba presente todo el conflicto en el que la lucha por los recursos energéticos juega un papel fundamental. Sabemos que están viéndose expulsados de su propio hábitat, se quedan en los países de alrededor, pero muchos, algunos, intentan llegar hasta Europa. Los que no se ahogan, llegando en estos viajes horribles que estamos viendo, llegan a estas vallas de la vergüenza que hay en la Unión Europea. Y lo que te encuentras es que estas vallas no dejan entrar a las personas de Siria, pero se abren y se cierran todos los días para que entren los minerales, la energía, los materiales que vienen de sus países. ¿Es eso fascismo o no es fascismo? Hay un fascismo explícito que es el que tienen personas como Le Pen, que es el que tienen personas como ahora, por ejemplo, Donald Trump, que lo hace explícito, que dicen aquí no cabemos todos. Sigamos sosteniendo estilos de vida a costa de que haya gente que directamente se vea expulsada. Pero hay un fascismo inconsciente que es el de las personas que nos podemos mostrar incluso solidarias con las personas migrantes, pero no trabajamos ni asumimos e incluso criticamos el que cambiemos el metabolismo económico que solamente se puede sostener expulsando a esas personas de sus propios territorios, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que ponerlas con mucha nitidez encima de la mesa y luego me referiré a ello al final cuando hablemos de la gran encrucijada. Bueno, entro ahora al tema del libro. El libro, que está firmado por Fernando Prats, por Alicia Torrego y por mí, es un libro que nace en un espacio, el Foro de Transiciones, que es un espacio que se creó entre la Fundación Impulsado, digamos, por FUEM, que es la fundación en la que yo trabajo, y CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente, ¿no? Este foro está compuesto por personas de diferentes profesiones, de diferentes, digamos, titulaciones, personas que vienen del ámbito profesional, incluso del ámbito de la política y también del ámbito de los movimientos sociales,
y personas que tienen un espectro ideológico amplio. Digamos que el Foro de Transiciones se construyó con 4 requisitos, ¿no? El primero era la conciencia de que necesitamos disminuir la huella ecológica que tienen, sobre todo, obviamente, los países que tienen una huella ecológica que supera lo que proporcionan sus propios territorios, que necesitábamos reducir urgentísimamente las emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de limitar, revertir y paliar en la medida de lo posible el cambio climático que ya tenemos en marcha, pero queríamos hacerlo desde una perspectiva de equidad radical y de justicia radical y además desde una perspectiva democrática, desde una mirada democrática, ¿no? Ese es el terreno de juego en el que entran las personas en el Foro de Transiciones. Quienes más o menos confluyen ahí son personas que creen que esos 4 elementos son vitales. Y las hay más radicales, las hay menos radicales, las hay que vienen del ámbito libertario, es decir, de espectro ideológico amplio, ¿no? Y el propósito del Foro de Transiciones era sobre todo establecer no solamente diagnósticos potentes que de alguna manera se planteen y se traten de llevar al conjunto de la sociedad, sino también apostar por las propuestas y por las líneas de transformación, ¿no? Creyendo que, aunque estamos en un momento extremadamente complejo, en el plano técnico y en el plano económico todavía es posible revertir los peores efectos de la crisis. Donde tenemos las grandes dificultades es en el plano político y en el plano de los imaginarios sociales, ¿no? Pero creemos que es importantísimo hacer el esfuerzo porque incluso aunque pensáramos que algunos de los fenómenos naturales ya no tienen solución y que esos sistemas naturales, algunas de sus partes, van a colapsar, de hecho ya hay muchas vidas colapsadas, la vida en Siria o la vida en Irak está colapsada, ¿no? Incluso pensando eso, creemos que no es lo mismo afrontar estos procesos de necesario decrecimiento de una forma ordenada y de una forma justa que dejarlo al albur de las lógicas de los mercados que ya sabemos cómo se decrecerá, que es como se está decreciendo en el momento actual, de una forma tremendamente injusta, ¿no? El libro lo que tiene es una primera parte en la que hacemos pues todo el esfuerzo de diagnóstico, ¿no? Le hemos querido dar el formato de un informe. Y le hemos querido dar un formato de informe porque lo que pretendemos con este libro es sobre todo saltar esa barrera que ha habido a veces dentro del mundo más ecologista o dentro del mundo que estaba más trabajando sobre la crisis ecológica, que decimos parece que solamente llega a personas ya convencidas. Lo que hemos querido ha sido dar ese salto y llegar a otro lugar en donde haya personas que puedan estar un poco más fuera y que vayan entrando o que se vayan un poco preocupando por estos temas, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho ha sido partir de todas las fuentes de información que hoy son indiscutibles para las mayorías sociales. No hemos incluido fuentes valiosísimas de información que pudieran tener ni la más mínima connotación ideológica, aunque obviamente cualquier fuente de información tiene una connotación ideológica. Pero hemos preferido coger los paneles de expertos científicos que son aceptados universalmente, los datos, desde luego, de instituciones tan poco sospechosas de ecologismo radical como la Agencia Internacional de la Energía. Incluso hemos cogido algún dato del Foro de Davos, estos sí que no son sospechosos ni de ecologismo radical ni de tampoco una apuesta social radical, pero que están muy preocupados por toda la lógica de lo que es la crisis ecológica y de lo que supone en el marco del crecimiento económico y en la profundización de las desigualdades que generen problemas sociales y conflictividad social. Hemos cogido todos esos datos y los hemos puesto en el libro. Los hemos puesto en el libro con una claridad, creo yo, y una brutalidad desprovista de calificaciones. No hemos querido entrar a adjetivar nada, hemos puesto solo sustantivos, solo información. Y la hemos puesto porque creemos que no hay forma de que la humanidad, de que los seres humanos salgamos del pozo en el que estamos metidos si previamente las mayorías sociales no son conscientes de que están en el pozo. Yo creo que ya no son tiempos de dulcificar, ni de eliminar, ni de poner pantallas delante de la información, porque necesitamos tenerla con nitidez delante de la cara para saber que podemos actuar entre ellos y que podemos cambiar la situación.
Si no hablamos de esto, nos vamos a encontrar con importantes problemas, nos estamos encontrando ya, que no vamos a saber resolver. Hacemos referencia, por supuesto, a la dinámica del calentamiento global, hacemos referencia al pico del petróleo y al pico de otros materiales, sabiendo que hoy el metabolismo global, que hoy comemos petróleo, que hoy nuestras grandes ciudades funcionan porque existe petróleo y que necesitamos hacer esa transición urgente a las energías renovables y limpias, y que para poder hacer esa transición urgente hace falta que el cobre, el litio, el platino que queda se use para eso y no se despilfarre en otras cosas, porque podría llegar un momento en el que fuera físicamente inviable hacer la transición para las mayorías sociales. Hablamos de la necesidad o del colapso, digamos, de algunos sistemas alimentarios, de los problemas de la fotosíntesis, de los problemas de la polinización, de todos esos problemas que son centrales para sostener nuestra vida y la del resto del mundo vivo, que es como sostener la nuestra, porque los seres humanos no podemos vivir si no es acompañados de todos esos compañeros de planeta que son los que componen la biodiversidad y sin los cuales no podemos existir. Nuestra especie no ha aparecido como un champiñón en este planeta, sino que somos fruto de un proceso de coevolución y necesitamos ese resto del mundo vivo, ¿no? Bueno, pues una vez planteadas, yo creo que con bastante claridad, todo este ejercicio de amargura que supone mirar la realidad planetaria y la realidad material en la que estamos en este momento, lo que hemos tratado de perfilar es cuáles son los principales desafíos y por dónde tendríamos que actuar. Hemos hecho especial incidencia en el desafío que supone el binomio energía-clima, planteando un poco qué tipo de estrategias podríamos hacer para cambiar esto. Y en estas estrategias entran bastantes cosas. Entran estrategias de corte local y le damos importancia a estructuras y a proyectos como son, por ejemplo, el de Soma Energía o el de Goyener, que, por cierto, en estos días en los que estaba todo el mundo tan indignado con las subidas de las tarifas, los días de más frío, han triplicado y cuatriplicado sus socios y socias, es decir, que han tenido un crecimiento importante que yo os invito a conocer, pero también entramos en elementos más estructurales, es decir, en proyectos que permitirían cambiar todo el mix energético, es decir, la forma en la que resolvemos la cuestión energética dentro del Estado español, porque sería posible afrontar un mix energético de aquí a 2030, 2050, que prescindiera de la mayor parte de las energías fósiles, que prescindiera desde luego de la energía nuclear y que prescindiera y que apostara, por las energías renovables y limpias. Claro, esto no se hace solo cambiando la oferta energética, sino que hace falta actuar sobre la demanda, es decir, cambiar el modelo de ciudad, apostar por la rehabilitación energética en la edificación, cambiar el modelo de transporte, pero eso es posible técnicamente hacerlo y, por supuesto, generaría también una parte de nuevos empleos, que en este caso serían empleos socialmente deseables y absolutamente necesarios, ¿no? Apostamos también, y es un que le tenemos bastante importancia, a toda la cuestión que tiene que ver con las ciudades y la ciudadanía. La batalla de la sostenibilidad se va a ganar o perder en las ciudades, porque es el modelo urbano el que es el verdadero sumidero de energía, de materiales, de recursos, de alimentos y el mayor generador de residuos. Las ciudades son fundamentales y hay mucha propuesta elaborada para transformación en el ámbito de la ciudad. Yo creo que ahora mismo la posibilidad de que hayan llegado a los ayuntamientos propuestas nuevas municipalistas no la podemos desaprovechar, es decir, yo vivo en una ciudad donde se ha producido un cambio de gobierno y sería lamentable que tuviéramos un cambio con mejor talante, con una mayor apuesta por los temas sociales y que, sin embargo, pretendiera basarse en la misma mecánica material, porque no es viable. Luego apuntaré una cosa al final sobre esto, ¿no? Y las ciudadanías, es decir, la gente organizada y activa en la calle que quiera y desee estos cambios. Este tema es fundamental. Hemos también trabajado en el libro, voy a destacar así como los capítulos que a mí me parecen como más importantes. Se habla de agua, de sistemas alimentarios, es decir, intentamos tocar bastantes cosas, nos hemos dejado otras muchas fuera, ¿no? Pero nos parece importante hablar de los procesos constituyentes, ¿no?
nos parecía importante hablar de los procesos constituyentes porque una constitución, o sea, no hablamos solo del cambio de la constitución, sino de ese proceso de reflexión. Un proceso constituyente es un proceso de reflexión sobre los valores, las creencias, las normas para organizar la vida en común. No es otra cosa. Y no es lo mismo cómo se organiza la vida en común en sociedades que son conscientes de la vulnerabilidad de la vida y de los límites físicos del planeta que en sociedades que no lo son. Por ejemplo, el famoso cambio del artículo 135 para meter la cuestión del déficit y de la deuda. Pues que el verdadero déficit que tiene la economía española es el déficit territorial. Es que vivimos, la media de las personas que vivimos aquí, vivimos como si en lugar de un planeta agotado hubiera 3 planetas. Ese es nuestro déficit. Por cada tonelada de materiales que exportamos, importamos 2,5. Vivimos con cargo al resto del mundo y eso hace nuestro modelo económico muy vulnerable para nosotros y nosotras mismas y muy injusto para aquellos otros lugares de los que se depende para poder traer eso que necesitamos, ¿no? La verdadera deuda que tenemos que afrontar es la deuda ecológica, porque es la deuda que tenemos contraída con otros territorios y con otros pueblos a los que estamos saqueando para poder vivir. Y esa es la lógica del Estado español y es la lógica de cualquier país de los que hoy llamamos países ricos. Si, como dice el preámbulo de nuestra Constitución actual, tenemos que pensar en modelos que cuiden la vida de las personas y que y un modelo de libertad que no deteriore la libertad del resto de las personas, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque los modelos económicos de las sociedades llamadas ricas son modelos económicos caníbales, que crecen devorando otros pueblos, otros territorios, otros ríos, otros minerales y expulsando, por tanto, a las personas que viven en esos territorios. Esto es fundamental, ¿no? Hablamos también que ese proceso constituyente tiene que hablar sobre la distribución de la riqueza y sobre la propiedad. Y no nos referimos a la propiedad ligada al uso, sino nos referimos a la macropropiedad, aquella propiedad acumulada y obscena que tienen algunas personas, siempre me estoy refiriendo a términos físicos y naturales, y que hace que otras personas no puedan acceder a los mínimos. Sobre eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar sobre el concepto de libertad. Libertad no puede ser cubrir tus propios deseos. Lo hemos tenido, por ejemplo, en Madrid, ahora mismo muy presente con todo el tema de la contaminación del aire. Había sectores del gobierno, personas del gobierno, que decían que limitar la velocidad de los coches o restringir el aparcamiento era limitar la libertad de las personas. ¿Cómo va a ser limitar la libertad de las personas? Impedir que se envenene el aire y la gente enferme. Cuando vivimos en planetas que tienen límites físicos, no puede ser libertad, o es un concepto perverso de libertad, el poder satisfacer los deseos individuales que tenga cada cual. Porque hay veces que el cumplimiento de esos deseos se hacen a costa de la desposesión de otras personas, ¿no? Por tanto, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Voy a ir terminando para que tengamos tiempo así para debatir y quería plantear que creo que estamos en un momento en el que es fundamental hablar de todo esto, ¿no? Y la victoria en Estados Unidos de Donald Trump y el ascenso de estos movimientos neofascistas que se están produciendo en algunos lugares de Europa nos lo ponen de forma muy clara. Lo que quería decir es duro, ¿no? Cuando Donald Trump dice aquí no cabemos todos, es que con este modelo que tenemos ahora mismo no cabemos todos. Es que lo que está planteando es una obviedad, y es que mientras haya gente que pueda tener el nivel de riqueza que desee sin ningún tipo de límites y pueda de nuevo expropiársela y arrancársela y saquear a otros pueblos, lo que sucede es que esa gente queda fuera, no cabe. Por tanto, necesitamos incorporar este análisis de forma clara. ¿Por qué la socialdemocracia no está pudiendo frenar los avances del fascismo? Porque la socialdemocracia, que es un modelo que se compone al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir del pacto keynesiano, lo que hace es decir que el Estado
va a gestionar parte de los excedentes del crecimiento económico que se produce en la esfera económica, y a cambio los que eran los trabajadores renunciaron en aquel momento a la propiedad de los medios de producción. ¿Qué sucede cuando no hay crecimiento económico? Y estamos en una situación de estancamiento secular desde los años 70, en los que las tasas de ganancia del capital no crecen salvo en pequeños momentos de burbuja que explotan después, y no crecen porque no pueden crecer por la misma lógica, porque no hay base mineral para que crezca, ni base material. Pues lo que sucede es que la socialdemocracia se queda inerme para poder hacer políticas sociales, y aparecen aberraciones dentro de esa socialdemocracia. Voy a decir una cosa, es mi opinión, aberraciones como la que protagoniza, por ejemplo, para mí, simboliza de forma muy clara Felipe González, o aberraciones como otros sectores de la socialdemocracia que marean la perdiz y hablan mucho de justicia, de reparto, de salud pública, pero no pueden hacer nada porque no existen esos recursos, porque este modelo no los puede generar. Pero tenemos otros ámbitos dentro de la política también de izquierda más transformadora que no se consideran dentro de ese ámbito de la socialdemocracia, que tienen una mirada más radical, pero que en general y mayoritariamente no son capaces de salir de los modelos de metabolismo económico que defiende el propio modelo capitalista. No tenemos un problema solo de distribución del excedente económico, tenemos un problema de producción. No se trata de repartir solo el excedente que no se está produciendo, necesitamos repartir la producción primaria neta, y es muy desesperante que los sectores de la izquierda sigan sin querer mirar esta realidad material que está delante de las narices y que se nos va a llevar a todo por delante, ¿no? Es decir, necesitamos incorporar este debate, porque si no lo hacemos no vamos a ser capaces de revertir la obviedad de que los sectores más desfavorecidos, precisamente, que no ven cómo salir, que se ven desamparados, acaben siendo seducidos por propuestas que son marcadamente fascistas, ¿no? Por tanto, bueno, esta es mi llamada de incorporemos esto, porque es que si no lo vamos a pasar relativamente no, vamos a tener grandes problemas que no vamos a saber muy bien cómo abordar, ¿no? Termino diciendo que Naomi Klein decía en su último libro que el miedo solamente paraliza si no se sabe hasta dónde hay que correr, hacia dónde tenemos que correr, ¿no? Nosotros y nosotras lo que hemos intentado con este libro es expresar, poner luces y poner algunas flechas, no desde luego a una hoja de ruta certera, pero a los caminos que sí nos pueden impulsar hacia dónde tenemos que correr colectivamente, ¿no? Y hemos pretendido hacerlo porque nos parece que en la situación dramática en la que estamos en este momento, o metemos esto en el corazón de la sociedad, lo incorporamos en el centro de los trabajos de todas las personas que queremos transformar la sociedad, o vamos a tener muchos problemas para salir de aquí, ¿no? Creo que el libro, o lo que pretendemos, es que sea un instrumento fundamentalmente de toma de conciencia y de movilización. Yo siempre suelo decir, y lo comparto con muchos compañeros y compañeras, que esta es la tarea más hermosa que podemos hacer. Es la tarea que tiene más sentido vital. El colapso de las sociedades que a veces agobia tanto no es un botón en el que se apaga o se enciende la vida, o se apaga o se enciende la naturaleza. Es un proceso. Y en esos procesos hay caminos para adelante y caminos para atrás. Y va a depender mucho, mucho, mucho de lo que seamos capaces de hacer como personas. Es posible aprender a vivir con menos materiales y con menos energía. Es posible hacerlo si conseguimos esas mayorías sociales que estén dispuestas a pelear esos cambios y a cambiar radicalmente los imaginarios y esa manera de entender los valores, ¿no? Necesitamos cambiar el concepto de riqueza, el concepto de bienestar, que tienen que ser conceptos que o engloban a todo el mundo o no son de bienestar porque van a generar conflictos y violencias alrededor. Necesitamos cambiar esa noción de seguridad, ¿no? La seguridad es que construyamos mundos donde las personas pueden satisfacer esas necesidades vitales y además donde lo pueden hacer de forma antipatriarcal, ecológica y, a ser posible, alegre, ¿no? Necesitamos cambiar radicalmente ese concepto de seguridad. Hace unas pocas semanas salía una imagen en televisión
que era tremenda, ¿no? Una persona de protección civil, de estas que están de voluntarias en el Mediterráneo, sacaba un bebé muerto, un bebé muy pequeñito. La imagen en sí era terrible, la cara del tío era tremendo, claro, con aquel bebé muerto en brazos, pero la imagen tremenda para mí fue que al niño en televisión le habían pixelado la cara. Es decir, la protección o la seguridad a la infancia hace que se le pixele la cara a un bebé que ha muerto ahogado en el mar, cuando como sociedad no le hemos podido proteger la vida. ¿Qué concepto de seguridad es ese? ¿Con qué concepto de seguridad nos estamos moviendo? Seguridad es generar vidas que merezcan la pena vivirse para todas las personas. Y me diréis si apostar por ese concepto de seguridad o ese concepto de justicia no es la mejor tarea que podemos hacer entre todos y todas, ¿no? Por la que podemos, a mí me llena de sentido vital y estoy segura que a muchas de vosotros y vosotras también, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí, espero que quienes os apetezca leer el libro, se me ha olvidado decir que está colgado en la página del Foro de Transiciones, que ahí lo podéis descargar gratuitamente, y bueno, espero que sea la herramienta útil pues, que hemos pretendido que sea, y con la ilusión que lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos un ratito para hacer debate, así que quien quiera intervenir, pues que levante la mano. No se ve muy bien desde aquí, pero esperamos que nadie se quede. Uy, igual no quiere hablar nadie. Sí, por ahí veo una mano levantando. Creo que te están, pero no estoy muy segura. El problema del concepto de decrecimiento es la trampa de ti, de los certificados. Bien, tenemos miedo, pensamos que es imposible. Pero es un problema de mentalidad. Me ha llamado la atención, creo que eso igual os puede explicar, es algo que ya venía aquí con un artículo que Jeremy Corbyn en Inglaterra, el candidato de Estados Unidos demócrata, aquí Izquierda Unida, creo que ahora últimamente también Podemos lo va incorporando el tema de la teoría monetaria moderna, que va más allá de la renta básica, más allá en el sentido de decir que todo el mundo va a tener unos recursos mínimos, pero a la vez se van a generar empleos, por ejemplo, en la protección del medio ambiente, etc. Y creo que sería muy importante también ir en esa línea para contrarrestar lo que dicen economistas como Niño Becerra, que habla defiende la renta básica al mínimo de la pobreza y a la vez dice no va a haber trabajo y hay que ofrecer marihuana y fútbol y renta básica, porque no se va a arreglar nada, va a haber los muy ricos y el resto. Si os parece, juntamos así algunas palabras para aprovechar mejor el tiempo, si hay alguna. Pues no hay movimiento, ¿eh? Gracias. Sí. No hay ninguna, ¿no? Sí, allá al fondo. Y hay allí otra que ya nos dicen trasladar. Muchas gracias, Darío, por venir. Es un placer escucharte. Comparto prácticamente todo lo que has dicho. He podido venir tarde, después de la primera parte. Comparto también tu desesperanza o alarma respecto al momento crítico que estamos viviendo y la narcosis social que parece la tónica. El miércoles pasado, en un periódico, el principal periódico local, Diario de Burgos, en su segunda página, una sección que firma un tal Persio, que desconozco quién es, hacía la siguiente reflexión. Titulaba la pequeña columnita Hacia arriba. En un principio se lamentaba de la crisis, de los
defectos, de las secuelas que todavía había, pero al final decía, y es a base, se refería a la realidad, a base de números y estadísticas a nivel local y nacional, indica que vamos hacia arriba en empleo, en venta de coches y camiones, en turistas nacionales y extranjeros, en construcción de viviendas. No hay que echar las campanas al vuelo, pero sí podemos y debemos ser optimistas. Para mí la responsabilidad de los medios de comunicación, fundamentalmente los más generalistas, es abrumadora en esa narcosis y esa ceguera de la que te hablaba. Me gustaría, si puedes, que nos pongas algún ejemplo de algún medio de prensa alternativo para que podamos seguir la realidad de otra manera, más ajustada y menos subjetiva. Y había como una mujer que se está casando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta ponencia, ha sido muy interesante. Para mí hay dos cosas que me preocupan y que quisiera conocer vuestra opinión. Una es la tan celebrada cumbre de París, donde se habló de las maravillas, de los acuerdos tan maravillosos, de que China había entrado y tal. Pero luego la realidad es que no se dotó de ningún medio económico para hacer realidad ninguno de los objetivos de ahí descritos y acordados, con lo cual nos tomaron el pelo o a qué están jugando. Y luego el otro tema que a mí me preocupa, yo estoy de acuerdo que en los países enriquecidos el decrecimiento es un deber que tenemos, pero ¿cómo lo vamos a conciliar con los países que no están tan desarrollados? Porque en la cumbre de París una de las cosas que se decían en los objetivos del cambio climático era cómo también los países de África, por ejemplo, tenían que cumplirlos, que no estamos hablando de igualdad de condiciones. Bueno, estamos cuchicheando si quería contestar a estas o añadíamos más ahí. Creo que es un comentario sobre el decrecimiento, es decir, cómo algunos sectores del mundo se viven muy por encima de lo que funcionan los territorios. No sé si te referías, por ejemplo, el milagro que han hecho, o como quieras tú adjetivarlo, los judíos en Israel. Para un pelín el micro. Digo que no cuando puedes se vive micro. cuando se vive por encima de lo que permiten los territorios. A este respecto, digamos, con el tema del agua, los campos de gol hace falta muchísimo agua, hay que tenerlo en cuenta para no tantos campos de gol que después aquí en España, en la parte sur, que no hay agua. Muy bien. Y así a nivel global, por ejemplo, han sido capaces de hacer unas naranjas tan competitivas como las españolas en el territorio, en el desierto, y lo que han construido todos los ríos. Muchos dicen que con el dinero de los Estados Unidos, entran en la misma familia, donde están, eso, digamos, se puede decir que es como un atentado contra la naturaleza, que había que disminuir, digamos, hablando en términos de crecimiento, ¿no? Y sobre todo, digamos, me imagino que todo lo veías en el libro, como antes el petróleo era muy fácil extraerlo. Sin embargo, ahora se gasta una cantidad de dinero y todo eso, que en realidad lo que hemos hecho es hipotecar el futuro de las generaciones que vienen, porque llaman mayor bienestar y mayor felicidad y calidad de vida a una cosa absurda. Yo, por ejemplo, cuando estudié en Pamplona, había una ciudad fabulosa, todo muy bien, incluso otras ciudades. Pero es que ahora, con esto del bienestar, significa que en realidad, al haber más coches, al haber más todo eso, lo que han hecho es una vida más infeliz y más inhumana de todas las cosas del exceso, de cosas superfluas. Sí, vale, pues un montón de cosas. A ver, la primera, lo que se señalaba con el tema de la renta básica, el tema del empleo, la propuesta del trabajo socialmente garantizado,
A ver, para mí son dos... Bueno, primero decir que hay algunas personas que han trabajado mucho tiempo sobre la propuesta de la renta básica que la han trabajado no de esa forma tan simplificada de reducir, es decir, que hay mucha gente que la ha trabajado muy potentemente, ¿no? A mí, sin embargo, me parece que la propuesta de la renta básica que han trabajado estas personas, combinada con la propuesta de trabajo socialmente garantizado, no son para nada cosas contrarias, que era como creo que lo formulabas tú, ¿no? Primero, porque trabajo socialmente garantizado hay un montón. Solamente con que incorporáramos el trabajo de los cuidados dentro de las casas, vamos, hay trabajo para aburrir, pero para aburrir, ¿no? Es decir, que a mí me parece que sí que hay una parte en la que como no se puede vivir sin cuidados, hay un elemento básico de reciprocidad a la hora de cuidar y hay un montón de trabajos socialmente garantizados que pueden estar cubiertos por una renta. Es decir, que yo la veo ambas propuestas muy compatibles, ¿no? Y me da un poco de pena que a veces se hagan esos debates como tan teóricos, ¿no? que no se aterrizan en cosas concretas y que plantean como cosas incompatibles, cosas que sin embargo pueden dialogar entre sí, aparecen esa capacidad que tenemos para generar grandes debates teóricos que nos separan cuando yo creo que no son tan diferentes, ¿no? Lo que sí quiero llamar la atención es sobre lo que tú has nombrado después, que yo estoy completamente de acuerdo. Ahora mismo hay una tendencia, el propio foro de Davos hablaba de implantar una renta básica, porque claro, tiene mucho miedo a los conflictos y disturbios que pueden provocar unas desigualdades extremas, ¿no? Y entonces plantean un mínimo minimísimo que permita que las personas tengan unos mínimos básicos y que de alguna manera pues el trabajo complete un poco esa parte de renta. Es decir, que hay que estar muy atentos y atentas a toda esa cuestión de las falsas soluciones, que ahora voy a enlazar con la siguiente pregunta que se ha hecho, ¿no? No con la siguiente, sino con la tercera, y luego abordo la segunda, con la de la Cumbre de París. Vivimos desde que en los años 70 se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que ya entonces se alertaba sobre la potencial superación de los límites físicos del planeta. En 40 años prácticamente se ha hecho poco o casi nada, pero lo que sí se ha hecho es alimentar todo un discurso de marketing verde que no resuelve los problemas centrales y que acaba generando negocios para los propios destructores de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues toda la sucesión de cumbres que ha habido alrededor del cambio climático ha tenido siempre el problema de que se avanzaba en algunos acuerdos, pero no se ponían o los medios para revertirlos o no eran vinculantes. Es decir, que tienes el problema de que montas una gran mascarada. En concreto, es que incluso el tipo de acuerdos a los que se llegaron a París no llegan a aplicar, aunque se aplicaran, a revertir la situación que nos pone en riesgo de subir un grado y medio. Es decir, nos dimos palmas con las orejas porque se hablaba del grado y medio, pero aplicando lo que se ha dicho que hay que aplicar, superamos con creces esa cifra, ¿no? Y quiero llamar la atención también, por ejemplo, sobre otros procesos, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Son unos Objetivos de Desarrollo Sostenible que, por ejemplo, por primera vez hablan del problema global de crisis ecológica, hablan de un problema de mal desarrollo, no solamente en los países empobrecidos, sino también de mal desarrollo en los países ricos, nombran estos problemas, pero no nombran ni los límites, no nombran ni la redistribución de la riqueza, es decir, no nombran lo estructural. Y lo más gordo es que la lista de propuestas que se hacen y la lista de medidas a tomar tiene un peso enorme las propias medidas meramente tecnológicas. Es decir, se intentan resolver problemas políticos solo por la vía de la tecnología, ¿no? Claro, la tecnología es condición absolutamente necesaria para poder salir de este hoyo, pero no es condición suficiente. La cuestión del reparto de la riqueza es central. Se habla, por ejemplo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la biodiversidad, con propuestas marcianas como tapar el sol o abrillantar las nubes, en lugar de dejar de quemar energía fósil, ¿no? Es decir, no se abordan los problemas centrales y es más, se propone como entidades solucionadoras
las propias empresas transnacionales que han generado un problema. Y nos encontramos con que esas empresas transnacionales están presionando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y se plantean como salvadoras, y son las mismas empresas transnacionales que le están comiendo la oreja a los eurodiputados para que se apruebe el TTIP y se apruebe el CETA, que van en la línea radicalmente contraria, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy alerta en esas falsas soluciones, porque si durante un tiempo el debate ha sido visibilizar el cambio climático y combatir el negacionismo, o no combatir el negacionismo o asumir que existía, ahora vamos a encontrar grandes mayorías que asumen que tenemos un problema y el debate lo vamos a tener en cuáles son las soluciones. El problema de aplicar soluciones meramente tecnológicas es que las que no son simple ciencia ficción y podrían funcionar, no funcionan para todas las personas. Es decir, que en el momento en el que se necesite energía y necesiten materiales, no son viables para todas las personas. Y necesitamos soluciones que puedan ser universalizables para revertir el problema de injusticia y de fascismo al que nos referíamos antes, ¿no? O sea, ese tema yo creo que es fundamental. Luego decir, la persona que habló al fondo, Pedro, que estaba al fondo, bueno, aclarar que yo no tengo para nada desesperanza. Pero para nada, vamos. Al contrario, creo que tenemos yo desesperada estaba en la época del boom inmobiliario, ahí sí que estaba desesperada, porque veía que el mundo se estaba cayendo cachos y la gente se creía que íbamos a un mundo de luz y fantasía y de color a lo Walt Disney, ¿no? Ahora creo que estamos en un momento que todavía estamos lejos de poder sumar esas mayorías sociales, pero yo veo que cada vez hay más gente preocupada por ello. Cada vez es menos necesario hablar de límites físicos en un montón de sitios. Venimos del mayor ciclo de movilizaciones, que vale que lo ecológico y el problema ecologista cuesta meterlo con calzador, pero lo vamos a meter. O sea, y creo que estamos en un momento en el que, vamos, mucho mejor, desde luego, que hace unos años para poder trabajar este tipo de cosas, ¿no? Y sí que estoy completamente de acuerdo con lo que planteabas con el tema de los medios, ¿no? Que creo que corresponde también bastante a un discurso hegemónico que escuchas a veces en la propia academia, que escuchas a veces en muchos espacios de expertos, ¿no? Y es esta idea de que al tener la mirada extraviada en la vara de medir del dinero, en cuanto suben los indicadores, el Producto Interior Bruto, dice, va, todo guay, ¿no? Pues ha subido el Producto Interior Bruto y como no contrastamos con qué tipo de trabajos se han generado, qué tipo de trabajos se están generando, pues nos da lo mismo, contamos simplemente los puestos de trabajo que además suben y bajan como los ojos de Guadiana, no es por nada, es decir, en cada informe que sale te van subiendo y bajando, y además realmente la fluctuación que tiene es muy escasa, pero es que el problema que hay detrás es con qué contratos, con qué formas, con qué salarios, y ahí es donde nos encontramos con un marco de profundización de las desigualdades tremendo, que además colocan la propia reproducción generacional en una situación difícil. Es decir, ahora mismo se abre todo el debate de las pensiones, pero es que fijaos, con esta fiscalidad tan absolutamente regresiva, ¿quiénes van a mantener las pensiones? Los salarios de 600 euros con contratos de 3 meses discontinuos, ¿eso van a mantener las pensiones? Con los agujeros que se le ha metido. Es que incluso en la parte de cuidados de la gente mayor tenemos ahora mismo más población envejecida que hace unas décadas. Podemos aspirar o podemos pensar que haya quien aspire, y desde luego en algunos discursos se ve de forma clarísima, sobre todos estos discursos que critican de esa manera brutal la ideología del género, ¿no? Volvía a salir este obispo de Granada, que no sé de qué planeta habrá venido, ¿no? Pero claro, volvía a plantear este señor toda la cuestión de la naturalización de las mujeres para cuidar. Supongamos que hubiera una revuelta patriarcal y que encerraran a todas las mujeres, que ya no resistiríamos, pero bueno, que encerraran a todas las mujeres solo para cuidar dentro de los hogares. Imaginemos que eso sucede. Claro, el problema que tenemos es que yo, por ejemplo, vengo de una familia de 5 hermanos. Los 5 cuidamos a mi madre, que es una, porque mi padre murió. De los 5 hermanos, solamente 3 hemos tenido una criatura. Yo no vivo con el padre de mi hija,
y tengo otra pareja y su padre tiene otra pareja. Todos nos llevamos guay y la hemos educado en la ética del cuidado. Es decir, que a mi hija no le tocaría cargar con 2, sino con 4 y algún trozo de tío de los que no tienen hijos. O sea, pongo este ejemplo porque no es un absurdo. Es que la pirámide demográfica ha cambiado radicalmente. Es que aun cuando se encerrara a las mujeres y se las obligara al ático a cuidar en solitario, no se da para ello. Es decir, o cambiamos la lógica del cuidado, lo asumimos social y colectivamente, o vamos a tener un problema con el cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes, ¿no? Entonces, nos va muchísimo en ello y esos índices de recuperación económica pues esconden muchas cosas de estas, ¿no? Lamentable que se celebre y se mida la seguridad de la gente o su bienestar en el número de coches, en el número de teléfonos móviles, cuando tenemos el problema de la pobreza energética, que no es ni más ni menos que el problema de la pobreza, o el problema de la falta de alimentación básica y una buena alimentación para tantísimas personas, ¿no? Es decir, que es una forma de medir pues un tanto triste, ¿no? Y efectivamente hay medios de comunicación que están apostando por otras vías distintas. Por mencionar algunos, bueno, voy a mencionar la revista Ecologista, que es buenísima, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, tenemos pues, a mí algunas que me gustan y me dejaría un montón. Me parece que el periódico Diagonal, por ejemplo, está fenomenal, La Directa en Cataluña está estupenda, Pícara Magazine es una revista fantástica. Hablamos, por ejemplo, de, bueno, Diagonal que ahora se llama El Salto porque ha cambiado el proyecto, ¿no? Una página clásica donde podemos encontrar mucha información alternativa en rebelión.org. Es decir, que hay, a poco que miremos, hay YouTube y canales de televisión ahora mismo nos ofrecen un montón de posibilidades para formarnos, para ver debates, para un montón de cosas. Es decir, que sí que tenemos muchas herramientas para ese cambio. Lo que necesitamos es irlas difundiendo y sobre todo hacer de agentes multiplicadores en aquellos lugares en donde nos movemos, ¿no? Y por último, lo que decías tú de vivir por encima de las posibilidades del propio territorio, ¿no? Yo esto lo marca muy bien en un indicador al que me he referido antes pero que no he explicado, que es la huella ecológica. La huella ecológica es una traducción a partir de una modelización matemática a unidades de superficie de tierra que indica, digamos, el consumo material en términos de energía, de movimiento de tierra, de minerales, que tiene una persona, una ciudad o un país, ¿no? Bueno, si la media de la población mundial, o sea, si la población mundial viviera como la media de una persona española, nos harían falta en este momento algo más de 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona de Estados Unidos, entre 5 y 7. Como la media de una persona de Kuwait, 12 planetas. Tenemos uno y en las condiciones que hemos descrito. Luego, claramente, se vive con más recursos, con más energía, con más materiales de lo que posibilita el territorio. Ahora mismo, en España, por ejemplo, una producción tan absolutamente españolísima como es la ibérica, la del embutido ibérico, es muy dependiente de grano importado. Ha crecido tanto la producción y se ha disminuido tanto el cultivo dentro del propio territorio que se importa grano de fuera para poder dar de comer a los cerdos y se les enseña los últimos 15 días a hacer unas bellotas y ya es más o menos ibérico, ¿no? Pero un alimento, antes de llegar a la mesa de una persona en España, ha recorrido una media de 5.600 kilómetros. Es que los garbanzos que nos estamos comiendo ahora en España han recorrido una media de 8.900 kilómetros, porque los comemos los de Chile y los de Pedrosilla, vete tú a saber a dónde se irán. Es decir, es tan loco, y por otro lado, sería tan posible, por ejemplo, reconducir los sistemas alimentarios para tener lo que se llama soberanía alimentaria y producir en términos de producción de cercanía y en circuitos cortos de comercialización lo que necesitamos para alimentarlos, es que cuando te pones a pensar en estas cosas dices, Dios mío, es que la lógica que hay detrás de todo esto, pues claro, es la que es la de generar dinero, la de generar crecimiento económico sin mirar, habiendo cortado ese cordón umbilical de la economía con la tierra y con las necesidades de las personas, ¿no? Los campos de golf son un disparate, y además es un disparate, son un disparate cuando se hacen en el desierto. Es decir, que si un campo de golf se puede mantener con la lluvia del lugar o con la
pues en Irlanda o en Escocia, pues mira qué guay que tengan campos de golf, pero a quien juega al golf lo que le mola es ponerse morenito a la vez que juega al golf, entonces quiere tenerlo en Almería, y ahí es donde se produce, pues claro, la gran debacle, ¿no? Ese tema que tú mencionabas es súper importante, lo de las granjas en el desierto. Es decir, detrás del conflicto palestino, detrás del conflicto de Oriente, está todo el tema del control del agua. Es decir, cuando Israel invade los altos del Golán y no sale de ahí ni a tiros, es porque tiene controlado todo el depósito de nieve que termina yendo a regar esos invernaderos que se han puesto en el desierto. Es decir, no se puede cultivar en el desierto. Se cultiva porque se trae agua de otros lugares, porque se traen minerales, fosfatos y nitratos de otros lugares y hay que sacarlos de esos lugares. Es decir, es que no se fabrican así porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tema absolutamente central, ¿no? Y efectivamente genera, es curioso, que los países precisamente más ricos sean los países que tienen más consumos de ansiolíticos, más consumos de antidepresivos y donde muchas veces, paradójicamente, las encuestas de infelicidad van más allá. Hay cosas, vamos, lo he compartido muchísimas veces, ¿no? Pero hay cosas que si nos miraran desde fuera, no sé si conocéis el libro este de los Papalazzi, que a mí me encanta, ¿no? Que es un samoano que viene y observa la cultura occidental y la va describiendo como describían los antropólogos las culturas nativas de los pueblos originarios cuando llegaban, ¿no? Y yo pensaba, vamos, nos hemos reído muchas veces en la Comisión de Educación con esto, ¿no? Pero cosas de estas como tú te compras un exprimidor eléctrico para no hacer así, ¿no? Pero luego este músculo se te queda fofo y la tele te está diciendo que hasta que tengas 90 años tienes que tener el cuerpo como si tuvieras 20. Y entonces te acabas apuntando a un gimnasio para mover una máquina de pesas que hace esto, ¿no? Entonces esto cuando lo miras desde fuera dices, madre, y de esas tenemos así que si las miramos desde fuera dices, madre mía, ¿cómo podría simplificarse la vida? Y sobre todo en una sociedad tan hambrienta de tiempo como la nuestra, en donde vamos viendo una pobreza relacional tan grande, a apostar por eso que nos hace humanos, porque al final yo trabajo mucho tiempo en empresa privada, ¿no? Y a veces estos grandes ejecutivos que entraban en crisis y tenían grandísimas depresiones, al final cuando les decías, ¿pero qué quieres? Dice, no, si yo lo que estoy deseando es tener vacaciones, irme, estar con la gente que quiero. Y dices, bueno, pues no te metas en esta dinámica de tener que ganar, y a lo mejor viviendo con mucho menos, tienes eso, que es lo que quieres conseguir por la vía de meterte horas y horas y horas y ganar para poder conseguir aquello que podías tener, ¿no? O sea, es una espiral que de no deconstruir, digamos, esa mirada, ese ADN de la producción, del consumo, del crecimiento, de los tiempos, del trabajo, tenemos a veces difícil verlo. Y bueno, pues mirarlo un poquito desde fuera, como con los ojos de ese antropólogo, de esa antropóloga que deconstruye, pues nos puede ayudar también un montón, ¿no? Bueno, pues si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, como la que hay pedida de suerte, me voy a colar. Aprovechando además. Yo sí que tengo, porque hablas de la redistribución de ciertos trabajos, de la redistribución de la riqueza, pero yo creo que hay otra clave que es muy importante y que además va a definir el éxito o el fracaso, que es la distribución del poder. Y es cierto que con la introducción de nuevos partidos políticos en las instituciones y en la administración han cambiado ciertas dinámicas y se escuchan cosas distintas, pero creo que también es cierto que tal y como está configurada ahora la democracia, es un factor a tener en cuenta y que hace muy complicada la transición. Y ahora ya Dani. Era solo, como habéis hablado del desierto, para informaros que en Arabia Saudí hay una granja de vacas que hay 45.000 vacas juntas. Y ahora en Soria, quiero poner una cooperativa de Navarra, una de 20.000. Están yéndose los ganaderos con una crisis tremenda, la administración pasa totalmente, son los que fijan población, los que impiden que los pueblos se vacíen, pero la administración está yendo por ellos
Y sin embargo, por ejemplo, para dar la diferencia en Francia, 2 granjas de 1000 vacas cada una, se les han dicho que no es posible. Aquí de 20.000 van a tener ayudas para montar esa granja. Lo que pasa es que, claro, también como consumidores, pues habría, a lo mejor, como decía un ganadero, vamos a tener que hacer nuestras granjas santuarios de animales y así nos van a atender como la vaca carne, esa que han indultado porque pues tiene automerculina, pero ha habido una campaña para defender a la vaca carne, que era muy importante, pero el resto de las vacas pues no son importantes. Por allí hay... Tú has dicho antes que no eras pesimista, que cuando eras pesimista era en momentos así de la burbuja inmobiliaria y tal, pero que ahora hay mayor conciencia, mayor movilización y que ahora hay una perspectiva más positiva. Pues yo sí que soy pesimista, porque sobre todo el factor económico que es la industria militar, el rearme militar general que hay en el mundo, la carrera armamentística que hay en el mundo, eso acompañado de una mentalidad en la que se nos está metiendo belicista, vía refugiados, vía atentados, vía islamismo, yo veo una dinámica económica, política y social encaminada a un modelo de la Primera Guerra Mundial. Una maquinaria, una economía militarista, con unos presupuestos militares y una industria militar que se está creciendo de unas dimensiones increíbles, eso hace que los gobiernos nos impulsen a una guerra, porque ese mecanismo económico necesita consumir toda esa producción que se ha creado. Y eso va acompañado de unas políticas de confrontación social y de confrontación y de dinámicas militaristas. Esto está muy bien. O sea, yo lo que voy es que yo soy pesimista porque creo que hay una inversión militarista tremenda que nos están llevando a un confrontamiento global muy peligroso. Y socialmente ahora mismo veníamos de una situación a lo mejor de compromiso y de confrontación más con la economía, la gente fue más realista de la economía en la que vivimos, pero ahora mismo la gente está preocupada por el tema terrorismo, por el tema islamista y están entrando en la dinámica de nosotros contra ellos y están cerrando filas, pierdan las filas Occidente, no voy a criticar a mis gobiernos por la gestión ecológica o económica porque tenemos que defendernos frente a una agresión militar. Y ahí yo sí que lo veo pesimismo. Vale, pues cerramos ahí. Ay, perdona. Nada más un cortito sobre optimismo, pesimismo. Y ayer oí a Noemí Klein, no sé si fue en Causa en la Red, en la GEN o Religión, y decía así, tienen miedo. Y describía cómo el gabinete ministerial o todos los que acompañan a Trump son los cabezas de las transnacionales mayores que existen acá en el planeta. Bueno, yo creo que el planteamiento que hace Elvira con lo del tema de la distribución de poder es clave, ¿no? Yo creo que las instituciones y bueno, los compañeros y compañeras cercanos que han llegado, yo los que tengo más cerquita, ¿no? Que son la gente que llegó a la institución con ahora Madrid y también tengo bastante cerquita la gente de la que llevo en Barcelona, son los que más cerca tengo. Claro, cuando llegan a la institución lo que te relatan al final es que el neoliberalismo penetra la propia organización de la institución, es decir, es que ya la institución en su propia definición es neoliberal, ¿no? Y dentro de esa dinámica se encuentran montones de dificultades para poder hacer cosas, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo que es muy importante? Es decir, no basta con que llegue gente a las instituciones que tenga ideas distintas y que las quiera y que tenga la voluntad de ponerlas en práctica, siendo importantísimo que lleguen. A mí no me da igual quién esté en las instituciones, aunque estoy en los movimientos sociales. Me parece clave quién llega. Lo que pasa es que sin una ciudadanía organizada que quiera estos cambios, van a poder hacer muy poco, muy poco. Primero,
La experiencia que yo estoy viendo en Madrid es que a los compañeros los están machacando vivos desde los medios. O sea, es una cosa, es un maltrato brutal, mucho más de lo que uno se cree, que podía suceder, ¿no? Y de segundas es que Otiene Ada Colau, por ejemplo, hace poquito decía de una forma bastante clara que el freno que le están poniendo al tema del turismo indiscriminado en Barcelona es gracias a que hay miles de personas activas en la calle saliendo a pelear, que si no, no hubiera podido hacer prácticamente nada. Y que necesita esa gente organizada en la calle. Dice, necesito esa gente organizada en la calle que nos esté dando caña, incluso. Dice, porque esos movimientos sociales independientes de la institución o están presionando o es muy difícil que se puedan hacer las cosas dentro de la propia institución. En el extremo hace falta probablemente incluso desobediencia institucional. Hace falta romper algunas normas que puedan ser legales pero que no son legítimas. ¿Quién va a poder desobedecer institucionalmente si no tiene una base social súper fuerte presionando? Y en algunos casos lo que sucede es que quienes están en las instituciones se desvinculan de los movimientos sociales y otras veces los propios movimientos sociales se hacen muy cómodos y dicen, como ya están los nuestros ahí, la movilización la frenamos, ¿no? Y yo creo, vamos, que hace falta estar activísimos con casi todas las cosas en la calle. A mí me parece absolutamente clave, ¿no? Luego, no mucho que decir de lo que has señalado con el tema de esas granjas brutales que son un disparate. Es decir, yo creo que la ganadería extensiva además ha mostrado que es un modelo de producción ganadera que cuida el territorio, que lo consolida, que fija población al territorio, y a mí me parece un disparate lo que se está haciendo en muchas zonas. Comenzó ya con toda la política agraria comunitaria y esta apuesta por lo grande a lo bestia es un disparate que lo hemos visto en la agricultura, lo hemos visto en la ganadería, en la propia política pesquera, ¿no? Y es vamos, que coincido bastante con lo que planteabas, ¿no? Y en cuanto al tema del pesimismo, optimismo, no pesimismo y tal, a ver, la industria militar desde luego que está creciendo y en la dinámica de polarización que hay, la apuesta es la militar, obviamente. Es decir, este sistema yo lo describiría fascista porque son aquellos sectores, tal y como va la jugada de momento, son aquellos sectores amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar quienes pretenden seguir teniendo los mismos estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? De hecho, hay un libro interesantísimo que se llama La naturaleza es un campo de batalla, que el último tercio del libro hace un recorrido de cómo han ido reaccionando los ejércitos ante el tema del calentamiento global. Porque cuando los gobiernos estaban negando a saco el cambio climático, sus ejércitos sí que se estaban adaptando bien a esa situación, ¿no? Colocando, moviendo bases, teniendo en cuenta cómo esas variables, digamos, climáticas podían jugar contra el poder. Lo que yo digo del optimismo no es que diga que estamos ganando, no soy tan ingenua como para eso. Lo que digo es que a la vez que crece eso, crece la polarización. Y a veces tenemos la tendencia a ver solamente todo lo malo que crece y a no ver lo que crece en el otro lado. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, decimos, y es verdad, que han vuelto a crecer movimientos de corte neonazi o neofascista. Pero se nos olvida recordar a los millones de personas que están articuladas en redes sociales poniendo sus recursos, su vida y su tiempo a favor de las personas refugiadas. Son millones de personas articuladas en redes solidarias, ¿no? En Estados Unidos vemos la dinámica de Trump, pero vemos también la dinámica de movimientos y manifestaciones que no se veían allí desde hace un montón de tiempo. Naomi Klein, por ejemplo, que está bastante metida en el movimiento de justicia climática, lleva señalando además una cosa que allí han conseguido, que aquí no, que es, aquí tenemos un punto pendiente tremendo, y es que todo el movimiento, por ejemplo, de justicia climática en Estados Unidos, que mueve ya centenares de miles de personas, es un movimiento que está protagonizado sobre todo por los sectores más desposeídos y más pobres de población, porque son los que están sufriendo en mayor medida los eventos climáticos extremos, ¿no? Claro, yo mi optimismo o mi sensación de que es posible generar mayorías, ¿de dónde viene? Pues quienes estamos en el movimiento ecologista sabemos perfectamente que hace 10 años tú convocabas algo para hablar de decrecimiento y te llamaban cavernícola, antidesarrollista, y los sectores de compañeros y compañeras
de otros movimientos sociales cercanos que te acompañaban en muchas luchas y de partidos políticos te dejaban más sola que la una cuando estabas con estas dinámicas de lucha contra algunas infraestructuras o contra algunos proyectos de desarrollo. Ahora no es así. Ahora las convocatorias y la gente se llenan de gente que habla de decrecimiento y que lo empieza a valorar. ¿Que es poco? ¿Que no está correlacionado con, no está a la medida de los tiempos que tenemos? Pues probablemente sí, pero desde luego yo veo, vamos, por lo menos en el tiempo que yo llevo en esto, que ya son unos cuantos años, que se está produciendo un cambio que no podemos despreciar. Y yo siempre pienso, bueno, yo digo, yo no nací así. Yo nací en una familia en donde no me contaron nada de esto, ni me dijeron nada de esto, ni eran ecologistas, ni eran feministas, ni nada de nada. Era una familia conservadora. Y juntándome con otra gente, aprendí todas estas cosas y veo muchos compañeros y compañeras que les ha pasado lo mismo. Entonces digo, si yo no nací así y soy capaz de entenderlo, es que cualquiera es capaz de hacerlo. Y eso es lo que me anima a pensar que hay que poner toda la carne en el asador para... o sea, sobre todo creo que no soy pesimista porque total, entre ser pesimista y ser optimista no te cambia mucho la cosa y vives mucho mejor. Por venir, a Interred por facilitar que ella esté aquí y a vosotras por haber venido. Tenemos algún ejemplar de libros, no tenemos muchos, pero está a punto de salir una segunda edición, o sea que si alguien se queda con las ganas que nos lo diga alguien de ecologistas y le tomamos el nombre y el teléfono. Y si no, bueno, ya lo he dicho ya está disponible en la página web del Foro de Transiciones para una descarga virtual.